Queremos dedicar este debate a la juventud de Colombia, que en los últimos 25 días, en forma digna y heroica, desde las calles del país, ha reclamado un cambio profundo de carácter político y social. Lo hemos citado, señor ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, a esta sesión de control político y de moción de censura, con la proposición de sancionarlo con esa moción por ser usted, a nuestro juicio, uno de los máximos responsables políticos de la cadena de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes o por grupos de la fuerza pública en Colombia desde el pasado 28 de abril en todo el país. Esa moción, señor ministro, es procedente, no solo por la responsabilidad que usted tiene en reaccionar a la legítima protesta y movilización ciudadana, con la respuesta que, a decir del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, ha sido la más violentamente represiva en tiempos de pandemia en todo el mundo, sino además lo hemos citado porque su gestión y la política general del gobierno apunta a convertir a Colombia de una democracia simulada a un régimen despótico en el cual se sepulte el acuerdo y el proceso de paz y además el débil Estado de Derecho. Voy a pedir, señor presidente, que se acomoden todos los miembros que están haciendo presencia de la fuerza pública, si son tan amables. Sí, por favor, las personas... A ver, déjeme, senador García, déjeme y yo le ponemos orden a esto. Por favor, hay demasiadas personas en el recinto. Pero a ver, senador García, déjeme. Hay demasiadas personas en el recinto que no son senadores y tenemos una resolución de mesa directiva donde solamente pueden haber 35 senadores. Por favor, quienes no son senadores, les pido y les ruego que nos esperen o escuchen el debate en el salón de apoyo. Les agradezco muchísimo. Por favor, no me hagan volver a interrumpir al senador Cepeda para este mismo asunto. Por favor, les pido que hagan silencio y esperen en el salón de apoyo. Continúe, senador Iván Cepeda. Bueno, pongo de nuevo a funcionar el cronómetro, señor presidente. En concreto, cifras del Ministerio de Defensa, entre otras muchas, comprueban la magnitud y la naturaleza de las acciones y violaciones de derechos humanos que se han cometido. Primero, son de carácter generalizado y masivo. Suman más de 3.000 hechos acaecidos en municipios y en las principales ciudades del país. Es decir, no son de carácter aislado y esporádico. Segundo, han ocurrido en forma simultánea o escalonada, cometidos por distintas unidades y fuerzas que componen la Policía Nacional e incluso han contado con el concurso de civiles armados. Tercero, han ocurrido luego de órdenes e instrucciones explícitas y públicas, y eso significa que no han sido espontáneas, sino planificadas y sistemáticas. Cuarto, la inmensa mayoría de estos hechos ha contado con la participación de grupos en los cuales están agentes de distintas unidades con modalidad de división del trabajo y quienes, a pesar de haber estado cometiendo en forma evidente acciones criminales, se han protegido
y se han encubierto, y además de eso lo han hecho con complicidad. Estamos entonces, señoras y señores, ante actos de violencia organizada que han convertido a los jóvenes en el enemigo interno del país. Esta situación no es nueva, señor ministro. Si usted recuerda, cuando ocurrieron las protestas en el año 2019, organizaciones de derechos humanos interpusieron una tutela que terminó con un fallo de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia en el mes de septiembre de 2020. Y en esa decisión, la Corte ya decía en ese momento que se había presentado una continua y sistemática intervención violenta, abusiva y arbitraria por parte de la fuerza pública en las manifestaciones y protestas pacíficas. Ministro, usted afirmó hace unos días en la prensa nacional que en estos 25 días se han cumplido todos los protocolos. Falso. Por el contrario, es evidente que la fuerza pública ha desconocido los artículos 37 y 22A de la Constitución, ha roto todas las reglas de los protocolos, transgredido el Código Penal y todo el ordenamiento legal del país, al punto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha abierto un incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia ya mencionada. Esta situación ha sido objeto de un rechazo vertical y unánime de la comunidad internacional. Es evidente que todas las instancias del sistema de derechos humanos en el mundo han producido condenas. La ONU como sistema y todas sus agencias y muchos de sus relatores, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la rechazada por este gobierno Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una vergüenza, señor ministro, y también se lo digo al gobierno, que se haya negado a través de la nueva canciller la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Congresistas de Estados Unidos, en un número considerable, han dicho que el uso excesivo de la fuerza en Colombia es inexcusable y han advertido que van a intentar se suspenda toda asistencia directa de su país a la Policía Nacional. Ministro, durante estos 25 días usted es directo responsable de esta situación. Y lo es por las siguientes razones. Ha diseñado la política bajo la cual se han cometido estas masivas violaciones. Segundo, ha estigmatizado las movilizaciones pacíficas y a quienes las han promovido y han participado en ellas. Tercero, ha estimulado las violaciones exaltando a sus autores e incitando a la violencia. Y cuarto, a pesar de conocer en tiempo real las violaciones y actuaciones criminales, ha consentido los hechos sin condenarlos y no ha dado órdenes para detenerlos. Por estas razones, con 5 organizaciones de derechos humanos, hemos recurrido a la Corte Penal Internacional para informar que usted, el señor presidente de la República, el ex senador Álvaro Uribe, los generales Zapateiro y Vargas son máximos responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia desde el 28 de abril hasta la fecha. Muchos de estos hechos se presentaron mientras usted se encontraba en puestos de mando unificado, desde los cuales tenía perfecto conocimiento, observación y acceso a lo que estaba ocurriendo en las calles del país, a través de un sistema que tiene miles de videocámaras. Como ejemplo, simplemente le voy a recordar y voy a hacer una breve reconstrucción del día 9 de mayo, cuando, como usted recordará, fue atacada la minga indígena en las calles de la ciudad de Cali.
Usted llegó a esa ciudad al mediodía, a las 2:20 de la tarde se registró el inicio del ataque con armas de fuego que perpetraron la policía en conjunto con ciudadanos que estaban al lado de agentes cuando estaban disparando. A las 3:25 de la tarde, usted informó que estaba sobrevolando la ciudad, pese a que las redes sociales estaban en ese momento inundadas con videos y mensajes sobre el ataque armado. Usted no dijo absolutamente nada en ese momento. A las 7:12 de la noche, usted señaló que estaba en Consejo de Seguridad en Cali con la cúpula militar y policial. Hasta ese momento habían pasado 5 horas desde el ataque sin que se hubiera condenado el mismo. A la 1:18 de la madrugada, usted a través de un video anunció que había visitado el sector de Pance y Ciudad Jardín, en donde, según sus propias palabras, conversamos con ciudadanos y ratificamos que Fuerza Pública estará hasta que se restablezca la tranquilidad. No hizo ninguna condena, ministro, del porte de armas, ni del ataque armado. No llamó a la convivencia y a la reconciliación o al diálogo. Tampoco se dignó visitar a 9 indígenas que estaban en ese momento en los hospitales de esa ciudad. De esta forma, y de acuerdo a los hechos que hemos documentado de manera amplia, con diversas fuentes, cientos de videos, testimonios, informes, documentos escritos en nuestras 2 comunicaciones ante la Corte Penal Internacional, a usted se le debe investigar penalmente y, por supuesto, sancionar con moción de censura por los siguientes 15 patrones de conducta, que son acciones u omisiones con relación a los crímenes aquí señalados. En primer lugar, usted ha estigmatizado la movilización pacífica y además legal de la ciudadanía. Ha elaborado y ha difundido en la opinión pública una idea acerca de que la protesta y la movilización constituyen amenazas terroristas y actos de vandalismo, en consonancia con lo que ha dicho el presidente de la República cuando calificó estos derechos como terrorismo urbano de baja intensidad. Como una muestra de esa orientación y para ejemplificarlo, ofreció usted una recompensa por 4 reconocidos líderes sociales en Popayán, tratándolos como terroristas. Además, su consejero de seguridad, el señor Rafael Guarín, ha proferido toda clase de amenazas y ofensas contra el senador Gustavo Petro. Y usted, ministro, no se ha dignado decir una sola palabra frente a las amenazas contra el senador Alexander López. En segundo lugar, usted ha incitado a la violencia y ha tolerado la incitación a la violencia. Como lo aseguró el expresidente César Gaviria en una carta pública que ha sido publicada en distintos medios, sus palabras y declaraciones han tenido la equivalencia de una licencia para matar y no le han importado los civiles muertos en ninguna de sus declaraciones. No se ha pronunciado sobre el peligroso mensaje del ex senador Álvaro Uribe de llamar a la fuerza pública a utilizar las armas, que fue retirado por Twitter al considerarlo como una glorificación de la violencia. Eso a sabiendas que ese mensaje violaba la prohibición del porte y uso de armas en movilizaciones pacíficas, que está claramente estatuido en el artículo 35 del decreto 003 de enero de este año. Igualmente, usted, como si todo esto fuera poco, obedece las órdenes que por Twitter también lanza el senador Álvaro Uribe. Yo no sé si pueda
pasar en la plataforma una serie de imágenes que tenemos en las cuales el senador Uribe lo llama a usted a que hagan presencia si está apareciendo en cierto lugar y usted responde inmediatamente, allí está la fuerza pública. Tercero, usted tiene responsabilidad en la utilización de armas de fuego por parte de la fuerza pública en el contexto de las movilizaciones. Su comportamiento de manera consciente y deliberada ha estado dirigido a debilitar la protesta social y a militarizar las manifestaciones pacíficas. De esta conducta ha hecho parte el uso de armas de fuego de corto y largo alcance, a través de las cuales miembros de la Policía Nacional han disparado contra manifestantes dentro de movilizaciones, han disparado contra manifestantes fuera de movilizaciones, han presenciado con toda la impunidad a civiles disparándole a manifestantes. Hasta hoy, como lo han documentado organizaciones como Indepaz, Temblores y como la campaña Defender la Libertad, se han registrado 59 homicidios, de los cuales 51 presuntamente pueden ser responsabilidad de la fuerza pública. 67 personas han sido heridas con arma de fuego, presuntamente por miembros de la fuerza pública. Y también en 153 situaciones se habla de que la policía utilizó arma de fuego contra manifestantes. Frente a estos hechos, ministro, no hemos oído una sola palabra específica de su parte condenando y sobre todo una orden específica para detener esta situación. Cuarto, usted tiene responsabilidad en el uso de las llamadas armas de letalidad reducida contra los manifestantes. Sobre este particular hay que recordar que la organización Human Rights Watch y también Amnistía Internacional han señalado que es un acto violatorio de los derechos humanos la utilización del sistema lanzacohetes Venom, que ha sido utilizado en las ciudades de Bogotá, en la ciudad de Cali y en la ciudad de Popayán, por lo menos, y que es un arma de efectos indiscriminados. También se han lanzado cápsulas de gas lacrimógeno en viviendas. Se registra la muerte, por ejemplo, de la señora María Jovita Osorio, 73 años, el 29 de abril en Cali, y hay 41 personas que han sido víctimas de lesiones oculares por causa de disparos hechos de manera deliberada y con el propósito de causar lesión contra jóvenes en el país. Quinto, usted ha participado en el diseño del modelo de asistencia militar en Cali. No me voy a referir a ese tema en particular porque será mi colega Wilson Arias el que lo abordará. Sexto, este tipo de decisiones tomadas por usted han llevado a la sustitución en algunos casos de las autoridades civiles por autoridades militares y de policía. La Comisión de Paz, algunos de sus miembros, estuvimos en reunión con el señor alcalde de Cali, quien nos señaló en algún momento que sus órdenes no estaban siendo acatadas por la fuerza pública. Séptimo, usted ha auspiciado violentas incursiones nocturnas de la policía a barrios populares. Durante esas intervenciones, como nos consta por haber recogido el testimonio de lo ocurrido en el barrio Siloé el 3 de mayo de este año, cuando los habitantes de ese sector estaban rindiendo homenaje a través de una velatón a víctimas de la violencia policial, se interrumpió el fluido eléctrico y llegó la fuerza pública disparando, luego de lo cual 3 jóvenes, según estos testimonios, murieron. Además, el señor doctor Marino del Río, director de Empresas Públicas de Cali, ha señalado que terceros, entre comillas, han manipulado la red eléctrica e interrumpido
la energía eléctrica en varios lugares de la ciudad durante operativos de la Policía Nacional. Igualmente, hay que señalar que la organización NetBlocks, dedicada al monitoreo de redes e Internet en el contexto de los derechos humanos, reportó interrupciones parciales en el servicio de Internet en Cali durante los días 4 y 5 de mayo. Octavo, usted tiene responsabilidad en nuevas modalidades de acción parapolicial. Son muy largas las listas de hechos en los cuales civiles han participado en acciones criminales disparando contra jóvenes en el país. Eso ha ocurrido en Cali, no solamente 1 o 2 días, sino desde el 5 de mayo pasado. Ha ocurrido en Pereira, donde fue primero herido y después murió a causa de las heridas el joven Lucas Villa. Se reporta también el día en el cual la minga indígena fue, como ya lo decía aquí, atacada con armas. Y el 18 de mayo, ministro, cosa que no hemos escuchado todavía una explicación convincente, la señora gobernadora del Valle presentó un video en el cual hombres del ejército departían con encapuchados armados en algún lugar de Yumbo en el Valle. Su silencio en la práctica ha auspiciado la nueva modalidad de paramilitarismo a la que estamos asistiendo en todo el país. Usted ha tolerado, noveno, actos de tortura y violencia sexual. Son múltiples los testimonios que señalan que en sitios de reclusión los jóvenes han sido objeto de golpizas, choques eléctricos y que ha habido violencia sexual, como lo atestigua, por ejemplo, la denuncia de la detención violenta de la menor Alison Meléndez en Popayán el pasado 12 de mayo. El general Alarcón, comandante de la Regional Cuarta de la Policía, declaró que esta era una mentira indignante y ruin. Hasta el día de hoy no hemos escuchado ninguna palabra de retractación luego de que se probara la manera en cómo fue detenida esta menor. Así que lo que escuchamos es el silencio, señor ministro. Décimo, usted ha tenido actitud omisiva con relación a las personas desaparecidas, que oscilan entre lo que dice hoy la organización Indepaz, una cifra de 250 personas, y las propias cifras alarmantes del Ministerio de Defensa, que dice que hay 134 personas frente a las cuales está activo el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. Décimo primero, usted también ha omitido actuar contra las privaciones arbitrarias de libertad. Según organizaciones de derechos humanos, por lo menos 1.645, en las que se ha utilizado el procedimiento de traslado por protección como una medida que se ha convertido en lo que no es. De ser una medida protectora, se ha convertido en una medida para capturar y detener a muchas personas. Décimo segundo, usted ha permitido ataques sistemáticos contra misiones de derechos humanos, médicas y contra periodistas. La Fundación para la Libertad de Prensa habla de 129 agresiones contra periodistas. Y también las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han reportado 95 agresiones contra defensores de derechos humanos. Así ocurrió, por ejemplo, el 1 y el 3 de mayo en la ciudad de Cali, donde defensores de derechos humanos denunciaron haber sido atacados con disparos por parte de la Policía Nacional. Décimo tercero, usted no solo ha negado estos hechos, también ha promovido la impunidad. No solo se ha abstenido de condenar los abusos de la policía y denunciar ante las autoridades correspondientes
los crímenes de los que ha tenido, como lo decía, información en tiempo real, sino también se ha dedicado a difundir mensajes sobre el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en los que se publicita que es una defensa gratuita, especializada y oportuna. ¿Por qué, ministro, un mensaje de irrestricta defensa de la fuerza pública y en cambio no se promueven e impulsan investigaciones eficaces para esclarecer y sancionar los cientos de crímenes de los que estamos aquí hablando? 14. Usted ha permitido el empleo de instalaciones civiles para fines militares y policiales. Así ocurrió, por ejemplo, el 4 de mayo en el Colegio Claretiano de Bosa, en el que, a pesar de la protesta de la directiva de este colegio, se le utilizó o se utilizaron sus predios como helipuerto. Y también ha ocurrido con relación a denuncias de que instalaciones privadas se han convertido en centros de reclusión y de tortura. 15. Usted ha sido absolutamente indolente con las víctimas que ha ocasionado la fuerza pública. Durante todo este tiempo no ha tenido un solo gesto frente a ellas. No ha visitado en los hospitales a los jóvenes heridos. No ha pedido perdón a las familias. No se ha dignado visitar a los jóvenes que están en los hospitales heridos. Y en cambio, se ha tenido el gesto ofensivo, por decirlo menos, de traer al Congreso el ascenso del general Vargas, quien es responsable de toda esta cadena de hechos junto a usted. Ya es hora de que usted, señor ministro, y que también los mandos presentes, escuchen a las víctimas. Y por eso me permito, señor presidente, solicitarle una sesión informal para que por 3 minutos escuchemos a algunas de las víctimas que están aquí presentes con nosotros de estos hechos. Quiero saludar la presencia de Sitsi y Sol Uribe Vázquez, hermanas de Lucas Villa, joven herido de muerte en Pereira el pasado 5 de mayo. Están aquí presencialmente. También está en plataforma Milena Meneses, madre de Santiago Murillo, joven asesinado en Ibagué el 1 de mayo. Pediría que pueda intervenir por la plataforma. E igualmente Juan Fonseca, joven herido con pérdida ocular en hechos ocurridos en Bogotá el 1 de mayo. Señor presidente, luego de estas intervenciones emplearé 2-3 minutos para concluir. Senador, ¿cuántas personas son? Perdone. Están aquí presentes las 2 hermanas de Lucas y hay otras 2 personas en plataforma. Bueno,